Tiene la palabra el diputado Tiago Puentes. Ahora sí. Muchas gracias, presidenta. Como todos sabemos, las pymes, lo acaba de decir la diputada Carrizo, son las verdaderas generadoras de riqueza y son importantes también generando mano de obra, fortalecen a la producción y también al arraigo local, pero sin embargo también son las que más sufren los vaivenes de nuestra economía, y esta situación sin dudas afecta al empleo privado de la provincia. Según datos del CIPAL y del INDEC, datos, no relato, Catamarca registró el mayor número de empleo privado con 35.100 puestos de trabajo en abril del 2017. Mientras que en enero del 2022 se registraron 29.900 puestos de trabajo. O sea que desde abril del 2017 a enero del 2022 se han perdido 5.200 puestos de trabajo en la provincia de Catamarca. En el medio de esto, una pandemia. No voy a no hacer mención a esta situación, pero los datos también ya eran alarmantes hasta marzo del 2020, que empezó la pandemia. De 35.100 que teníamos en abril del 2017, empezó a caer, y en marzo del 2020, cuando empieza la pandemia, había 28.600 puestos de trabajo. De marzo a abril de ese año de pandemia, en ese mes, fue la peor caída mensual, con 1.600 puestos de trabajo, y llegó la provincia a tener 27.000 puestos de trabajo. Luego siguió cayendo y en noviembre del 2021 recién hemos empezado, noviembre del 2020, recién después de haber salido de ese confinamiento y todo lo que ya sabemos que ha sucedido, empezamos a volver a empezar a crecer. Pero no podemos decir en la realidad que no existe. Tenemos que decir que no existe el tan mencionado crecimiento que nuestro gobernador nos quiere hacer creer. Hay un estancamiento en el empleo privado y los puestos que se van generando corresponden al sector público o a categorías relacionadas con la precariedad. Esto es una realidad, lo marcan los datos del INDEC y del CIPA. Y esto realmente no debe principalmente a que la hora de enfrentar una crisis es el sector privado el que termina realizando los ajustes, soportando una carga impositiva provincial y nacional que cada vez es más pesada. Hay también otro dato: desde que Alberto Fernández presidente son 26 los impuestos que se aumentaron o crearon en lo que va de la gestión del actual presidente de la Nación. Los altísimos niveles de inflación que nuestro país está sufriendo en los últimos años, con una proyección de más del 60% para fines del 2022, junto a la escasa rentabilidad y productividad del sector productivo provincial, el cierre de las empresas y los comercios hacen que debamos otorgar competitividad a las mismas, estableciendo políticas fiscales y de protección social adecuadas para fomentar un crecimiento económico equilibrado que favorezca la creación de empleo de calidad. Y es en esto en lo que debemos concentrarnos, y no en buscar excusas como la pandemia o detenernos en discursos absurdos como el que atribuye la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. Es hora de promover a la pequeña empresa, apoyar la generación de empleo formal y contribuir al desarrollo económico de Catamarca. Bien lo explicó Silvana al despacho de la minoría, por lo que hace necesario en primera medida adecuar y actualizar los valores de la ley número 5024, que es del año 2001, la ley de micros, pequeñas y medianas empresas, a los efectos de que el espíritu de la misma, que es el de promover la erradicación y fortalecimiento de estas empresas, se cumpla acabadamente
por lo cual celebro que estemos por fin debatiendo estas modificaciones, ya que sus redacciones establecen mínimos no imponibles y escalas de exenciones en valores nominales que hace bastante han quedado completamente desvirtuados debido a los procesos inflacionarios en que se encuentra nuestro país. Para empezar hay que determinar claramente lo que refiere a la denominación de MIPYMES, por lo que la modificación del inciso B del artículo 1 que establece el despacho de la minoría y no así el de la mayoría es de suma importancia, porque se tendrá a lo que establezca el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el cual revisa la definición de micro, pequeña y mediana empresas a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición. Asimismo, este despacho de minoría propone la eliminación del artículo 2 de la ley que establece topes en cuanto al personal ocupado, que entiendo es una variable que establece la norma de manera arbitraria y resulta de difícil implementación sin que la misma tenga sentido razonable en cuanto a su existencia. Celebramos también la derogación del artículo 11, el cual actualmente establece una potestad discrecional en cabeza del Poder Ejecutivo para modificar el mínimo no imponible, lo cual transgrede el principio de legalidad que debe primar en cualquier esquema impositivo. Además, durante los 22 años de vigencia de esta ley, nunca se incrementaron los parámetros establecidos, a pesar de los continuos pedidos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia y de varias entidades empresariales que cuestionaron esta permanentemente y que fue manifestada por el propio Consejo. Para finalizar, es necesario recalcar que más allá de las propuestas puntuales de modificaciones y derogaciones de artículos en particular, lo importante es alivianar la carga impositiva de los sectores productivos de manera equitativa, con un sistema de sencilla ejecución que aumente la rentabilidad del sector privado, incrementando la competitividad de las pymes, lo que impactará sin dudas en un real crecimiento del empleo privado, devolviéndole a los catamarqueños y catamarqueñas la dignidad de contar con un empleo de calidad. Muchas gracias, presidente.